Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hacer un repaso al completo por la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, obra que inaugura el siglo XX e inaugura la interpretación psicoanalítica. Así que sin más, quédate si quieres aprender a interpretar los sueños por tu propia cuenta, cosa que obviamente Freud desaconsejaría, hazlo mejor en análisis y sin más, comencemos. Freud dice que antes de que existiera lo que nosotros llamamos pensamiento científico, los sueños eran algo de la vida cotidiana, algo comúnmente y algo muy normal. Uno se despertaba cada mañana diciendo, va, he soñado tal o cual cosa, y puede querer decir tal o cual cosa, es decir, eran interpretados como vaticinios del futuro, como algo fasto o nefasto, como un buen o un mal augurio. Y en todo caso, dicha interpretación podría corresponderse con un sistema de símbolos biounívocos en los cuales tal sueño significaba tal cosa, como una suerte de diccionario de sueños, una especie de superchería o superstición. Bueno, algo de ello sobrevive incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando soñás tal cosa y te dicen, bueno, eso se puede interpretar como tal número y tenés que jugarle a la lotería o a la quiniela. Dice Freud que incluso esta interpretación de que los sueños significan algo es más acercada a lo que piensan los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos piensan que los sueños son algo badalí, algo sin importancia, algo que, bueno, ya está, son los restos de tu actividad diurna, cosas que recordaste que hiciste durante el día y luego en una especie de suerte de pastiche, un copia y pega, se copian y pegan pedazos de todo lo que hiciste durante el día y voilà, he aquí tu sueño. O que son meramente los estímulos internos y externos que provienen al dormir. Todos sabemos que, por ejemplo, escuchar un ruido fuerte puede hacernos soñar con una alarma o con un incendio o algo por el estilo. Y del mismo modo, haber comido pesado, o tener calor, o tener fiebre puede despertar los sueños más variopintos. Bueno, lejos de estas interpretaciones cientificistas, Freud va a proponer que los sueños tienen un significado y que se trata de analizar dicho significado a través de la técnica analítica, técnica que recordemos acaba de descubrir o inventar. ¿En qué consiste la técnica de la asociación libre? En poder expresar con total franqueza todo lo que se te venga a la mente en el análisis con el terapeuta, sin importar cuán absurdo, sin sentido, que no viene al caso, ridículo o incluso penoso o vergonzoso pueda ser aquello que se te esté cruzando por ese momento en la cabeza. Y esa misma técnica, dice Freud, que hay que aplicarla a los sueños. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar en el contenido de los sueños, la mayoría son absurdos, son faltos de significado. Uno no le puede encontrar una interpretación sencilla, lineal o directa. En cambio, si aplico la técnica de la interpretación a través de la asociación libre, me concentro en cada una de las partes del sueño y puedo ir asociando libremente qué ideas, qué pensamientos me evocan cada una de las partes de ese sueño. Y Freud lo va a dar como ejemplo. Si uno se pone a pensar libremente, suspendiendo durante un tiempo la crítica, encontrará el significado de los sueños. Freud da un primer ejemplo, un sueño suyo, en el cual él está cenando en una cena en la cual todos van a repartirse los gastos, según lo que han comido, y la señorita de al lado le toca la rodilla por debajo de la mesa y le mira a los ojos y le dice, ¿ha tenido usted siempre tan lindos ojos? A lo cual él dice que ve borroso unas figuras de unos ojos y luego se despierta. Bueno, este sueño es incoherente en principio, pero luego empieza a pensar que la noche anterior había tenido un convite, él había ido con un amigo, con un colega, y a la vuelta se habían subido a un carro de alquiler y el amigo había dicho, bueno, yo invito a este viaje, total, tu casa me queda de pasada y te dejo de camino. Suben y el taximetrero, como le diríamos hoy en día, empieza a iniciar el contador, a lo cual Freud comenta jocoso, apenas nos hemos subido y ya debemos 70 céntimos. Y entonces piensa, ¿qué tiene que ver esto con la cena? Bueno,
La cena en su sueño era una cena de pago, es decir, era una cena en la cual cada uno tenía que pagarse su parte, lo cual le invita a pensar su bochornosa situación económica. Es por todo sabido, si no se lo comento hasta ahora, si quieren identificarse con él, Freud era un hombre muy pobre, es decir, era un hombre que debía mucho a todo el mundo y que a pesar de ser doctor no se coincidía su título con su situación económica. Entonces Freud seguramente estaba pensando en lo que costaría la cena, en que tendría que pagar la comida, en que si comía poco tal vez quedaría como tacaño y si comía de más incluso tal vez no podría llegar a pagar la cena y eso sería tremendamente bochornoso. ¿Qué tiene que ver la señora de al lado? Bueno, la señora de al lado no era su esposa, pero recuerda Freud que hace poco había reclamado a su esposa que también en una cena, en un convite, ella había estado prestando atención a sus vecinos y no a él como él le gustaría que le prestase toda atención. Entonces, la atención de la señorita vendría a ser la atención sustitutiva de su esposa no haberle otorgado en la cena anterior. ¿Y qué tienen que ver los ojos? Bueno, los ojos, dice Freud, que tienen que ver con el refrán popular. Piensa el cándido, el ingenuo, el inocente, que esto o aquello se le será otorgado por tus lindos ojos. Piensa que nada es gratis en la vida y que todo lo que él ha tenido o lo que bien le han dado y que bien le ha servido, lo ha pagado con creces y con un costo altísimo. Entonces, final del sueño. ¿Qué son esos ojos que empiezan a aparecer? ¿Qué son esos ojos borrosos? Bueno, recuerda que ese mismo amigo era también un médico oftalmólogo al cual él había derivado a una paciente porque necesitaba gafas y que el amigo era deudor básicamente de Freud, él le había hecho varios regalos y que Freud solamente había podido hacerle un único regalo, que era un plato de Italia que tenía un montón de ojos dibujados, no solamente porque el amigo fuera oftalmólogo, sino porque esos ojos le prevenían del maniacho, creo que se dice en italiano, el mal de ojo. Y esos serían esos ojos que bueno, que miran, que envidian, que provocan la pérdida o la caída. Bueno, aquí tienen todos los aspectos del sueño, cada uno de ellos, como propuso Freud, descompuestos en su mínima expresión y pueden ser asociados libremente, de los cuales detrás hay emociones vergonzosas respecto de la deuda, de los regalos, de estar en deuda con los demás, de poder cumplir al estatus social, del interés de las mujeres, del interés de su propia esposa. Y dice Freud que obviamente si él rascara más profundamente, encontraría cosas aún más vergonzosas que tienen que ver con la sexualidad y que él obviamente no quisiera expresar de sí mismo, tampoco de otro paciente, porque bueno, ética profesional tampoco es que va aquí a exponer a cualquiera en cualquier momento. Pero entonces tenemos las dos reglas básicas. Él considera, por primera vez, se enuncia que hay dos sistemas, es decir, hay dos formas de crear pensamientos, dice Freud. Una será la conciencia y el otro el inconsciente, mediados entre medio por la censura y la represión. Es decir, mociones o representaciones, los que diríamos hoy sentimientos y pensamientos, que no son aceptables para la conciencia, no pasan la censura y son reprimidas y alojadas en el inconsciente. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos dormidos, esa censura que vela y oculta aquello que nos es irrepresentable, aquello que no aceptamos de nosotros mismos, por un momento se hace más lábil. El velo se hace un poco traslúcido. No quiere decir que haya desaparecido. ¿Por qué? Porque obviamente incluso en los sueños la representación de nuestros deseos prohibidos está representada simbólicamente. Por tanto, cuando estamos durmiendo, esa censura se hace un poco más lábil y se puede colar algo de lo inconsciente a través de diferentes formas sustitutivas, es decir, una solución de compromiso. Bueno, la conciencia no aceptará que esto se cuele, pero sí aceptará que algo más lábil y naif y metaforizado sí pase. Y esto es a lo que Freud llama trabajo del sueño. El trabajo del sueño es precisamente convertir este contenido onírico en algo que sea precisamente aceptable para la censura. Y entonces tenemos dos mecanismos fundamentales que son los de condensación y desplazamiento.
Estos son por todos conocidos, ya que todos hemos soñado alguna vez. Condensación quiere decir que varias mociones de afecto se juntan en una sola. Todos hemos tenido estos sueños en los cuales estábamos con una persona, pero que era otra, y nosotros suponíamos que tal vez era una tercera, o estábamos en la casa de alguien, pero sabíamos que era otro lugar. Bueno, es la forma más fácil de soñar, por ejemplo, con un deseo prohibido hacia una persona que no es tu pareja, pero que en el sueño aparece como tu pareja, pero que vos sabés que es alguien más. Bueno, cosas por el estilo. Y después tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es cuando una emoción fuertemente cargada de energía psíquica se desplaza a algo un poco más inofensivo y no tan cargado, es decir, una suerte de metáfora. Cuando soñamos con algo que parece que no es tan relevante o significativo para nosotros, pero si le damos una interpretación simbólica, entonces sí encontraremos su significado. Existe un tercer mecanismo que vamos a abordar al final del video y quédense con que se llama dramatización. Es la propia escenificación del sueño a través de símbolos de la cultura. Esto que todo el mundo quiere a llegar a aspirar, que es encontrar un diccionario de los sueños. Pero sin más, sigamos repasando otros sueños que parecen inofensivos pero que ocultan deseos velados. Hemos de aclarar entonces que para Freud el sueño es la realización de un deseo reprimido. Bueno, algunas veces. Hemos de aclarar entonces que bajo esta terminología existen tres tipos de sueños. Uno, los sueños explícitos, en los cuales, por ejemplo, el contenido manifiesto se corresponde biunívocamente con algo que deseamos. Esto es lo que Freud llama los sueños infantiles. Los sueños de los niños no son tan complejos y metafóricos, son muy directos. Quieren conseguir en el sueño lo que el día les ha velado, les ha negado. Por ejemplo, cuentan de una niña de 3 años que se había empachado comiendo fresas y soñaba obviamente que decía fresas, 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 papilla, fresas. Obviamente un niño que había soñado que iban a escalar una montaña y al final no lo lograron, soñó esa noche que habían podido escalar esa montaña. E incluso cuando son metafóricas, las metáforas son bastante fáciles de interpretar. Una niña que había tenido que dormir en una visita en la casa de una tía, en una cama muy grande. Obviamente esto la hacía sentir indefensa y es el deseo de todo niño llegar a ser grande, dice Freud. Entonces soñó que ella se hacía tan grande, imagínense Alicia en el País de las Maravillas, que no cabía en la cama, o sea que la cama se le había quedado chiquita. Bueno, estos son los sueños directos o manifiestos, donde deseamos algo y se cumple. No sé, tenemos sed y todos hemos soñado que tomamos algo y se nos pasa la sed, o cosas por el estilo. Tenemos un examen mañana, bueno, soñamos que aprobamos el examen. Tenemos un gran compromiso, una cita amorosa, una salida al teatro, y soñamos que se cumple y se resuelve tal cual y que no hubo dificultades. Es simplemente una forma anticipatoria de calmar la ansiedad y de cumplir aquello que deseamos. Ahora, existe otros en los que hay un deseo reprimido. Hay un deseo que es inaceptable para la conciencia y por tanto se presenta de forma velada, de forma metafórica, de forma disfrazada, como si fuera una fachada, dice Freud. Y existen dos tipos de estos sueños. Uno, en lo que el cumplimiento es también un cumplimiento velado de un deseo reprimido, es decir, aquí una doble operación de ocultamiento. Vamos, que todo es metáfora. Y el otro en lo que no, en lo que cumplimos un deseo reprimido. Y ese cumplimiento del deseo reprimido, como obviamente el deseo reprimido no lo aceptamos como algo que es parte de nosotros mismos, sino es algo que nosotros negaríamos y nos daría asco, aversión, vergüenza y repudio, entonces estos son sueños que nos angustian profundamente. No sé, soñar con la muerte de un ser querido o cosas por el estilo que nos traerían culpa, angustia, dolor, sufrimiento. Bueno, entonces, dado que existen dos tipos de sueño, unos que son claros y manifiestos y otros que son plausibles de ser interpretados, Freud dice que hay dos tipos de instancias que son el contenido manifiesto del sueño, o sea, lo que sucede en el sueño o lo que nosotros recordamos que sucede, porque recordemos que al despertar la censura vuelve fuertemente, la censura diurna, la censura de la razón y por tanto gran parte de lo que soñamos lo olvidamos porque ahora la represión está operando fuertemente. Bueno, entonces, lo que recordamos del sueño es el contenido manifiesto. Y lo que puede ser interpretado de ese sueño,
interpretado en el análisis, desglosándolo, comendándolo con el terapeuta y haciendo asociación libre, entonces es el contenido latente, lo que podríamos llamar el contenido inconsciente del sueño. Vamos con más interpretaciones de los sueños. Comenta Freud que había una paciente que había tenido un sueño que en principio parecía bastante inocente. Ella había ido al mercado con su cocinera y le había pedido al carnicero un tipo de carne, a lo cual el carnicero le dice, de esa no tenemos más, pero tome esta que también es muy buena, a lo cual ella se niega y dice que no. Va entonces a la verdulería y le ofrecen una hortaliza con diferentes bultos y tubérculos que a ella no le gusta, le desagrada, que es fea y que dice, esa no la reconozco, o sea que no quiere algo así, nunca lo vio. ¿Cuáles son las dos significaciones o interpretaciones que se pueden hacer de este sueño? Bueno, dice Freud, de esta no me queda más, es algo que había surgido en análisis. Cuando Freud le comenta que en realidad nuestros recuerdos de la más tierna infancia, nuestros recuerdos infantiles, ya no existen. De tanto que los hemos recordado, soñado, reinterpretado, han sido reemplazados por otras cosas, pensamientos y recuerdos sustitutivos que lo reemplazan. De esas ya no nos quedan más. Y lo que había querido decir con la hortaliza era que una vez ella había pescado a la sirvienta, a la cocinera, en una actitud que ella consideró poco decorosa y le dijo algo así como, no te reconozco, o sea, este comportamiento no lo reconozco. Y obviamente esto ocultaría deseos e intenciones veladas de deseos sexuales, etcétera, que podría tener incluso hacia Freud como terapeuta. Sin más. Siguiente sueño. Este es bastante interesante porque incluye números y que en principio es difícil de interpretar, pero cuando te das cuenta es como que te hace un clic, un insight súper curioso. Tenía una paciente que estaba en Viena solamente por un año porque la hija estaba estudiando en un instituto de Viena y había aprovechado para tratarse con Freud. A lo cual ella sueña que tiene que pagar algo y le dicen que vale 3 florines y 65 Krausers. Pónganse $3 y 65 centavos para hacer una traducción. A lo cual ella contesta, no, ¿por qué? Si solamente vale 21 Krausers, no 65. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hija le habían dicho que podía quedarse en el instituto un año más, con lo cual la madre también podría continuar un año más su tratamiento, lo cual esto obviamente la angustiaba, era algo inesperado que ella todavía tenía que decidir si deseaba o no. 3 y 65, 365. Por lo cual ella contesta no, porque solamente vale 21. 21 días era lo que faltaba para que termine el ciclo lectivo y ella y su hija puedan volver a su ciudad natal, interrumpiendo el tratamiento. Otro muy similar, también con estas cifras, era de una paciente la cual se había casado de muy joven y tenía una amiga que tenía su misma edad, pero recién ahora ella iba a casarse. Y soñaba que estaba con su marido en el teatro y dicen, ¿tu amiga no vino? Y ella contesta, no, porque no consiguió plaza. Él y su marido, ella y su marido habían pedido plaza, pero les pidieron que valía 3 florines y a ella le pareció barato, porque le habían ofrecido 3 plazas por 3 florines. Y la tercera fila del teatro estaba vacía y dijo, qué raro que no haya conseguido cuando aún quedaban espacios. Bueno, esta es aún más fácil de interpretar, dice Freud. Dice Freud. Si la plaza valía 50 centavos y a ella le habían ofrecido 3 plazas por 50 Krauser cada una, es decir, 150 Krauser, el triple del valor de lo que valía una plaza, ella interpreta que como la tercera fila estaba vacío y lo que la diferenciaba en edad con su amiga era únicamente 3 meses, que ella era más joven, pensó para sí, ¿por qué me casé tan joven si pudiendo haber esperado más, también habría conseguido marido? Incluso habría conseguido un marido 100 veces mejor que el que tengo ahora. O sea, la diferencia que había entre los 50 Krauser y los 150 Krauser. Obviamente, estos son interpretaciones del inconsciente. Nunca su paciente reconocería que tiene una emoción tan agresiva y desdeñosa para con su marido al cual ama.
Esta es otra de las recomendaciones de la interpretación de los sueños. Si bien el terapeuta obviamente puede ofrecer una interpretación de los sueños que está contando su paciente o ayudar en la interpretación de los mismos, no es necesario, no siempre hace falta. Basta con que el paciente se exprese libremente, asociación libre obviamente, y que cuente todo lo que tenga para contar. Si en esa asociación libre él dice, ah, y qué interesante o curioso lo que soñé hoy, bueno, ese sueño puede ser analizado, puede ser interpretado, pero el psicoanálisis no consiste en sentate a ver qué soñaste hoy. Tampoco es conveniente. Incluso si la persona cuenta el sueño y no hace asociaciones, es decir, se ven empobrecidas o se ven limitadas, tampoco hace falta que el analista haga una interpretación agresiva así, que algo que la persona no pueda aceptar. Algo que es inaceptable al principio del análisis, obviamente será obvio y evidente al final del análisis o incluso terminado el análisis y pasado un tiempo, puede que la persona diga, ah, este sueño significaba tal cosa. Bueno, entonces seguimos. Habíamos dejado en claro que estas son las tres formas que se utilizan para interpretar los sueños: la condensación, el desplazamiento y la dramatización o simbolización, que es el tercer aspecto que trata Freud y dice que este es un aspecto que puede servir de herramienta cuando se le acaben las interpretaciones al paciente y se empiece un poco a verse un poco disminuido, un poco coartado, que simplemente se le acaban las ideas y ya no tiene nada más que aportar al respecto de lo que cree significar sus sueños. Entonces, ahí sí, cual diccionario de los sueños uno a uno, obviamente hay algunas interpretaciones que son comunes a una lengua, los juegos de palabra, los chistes, las bromas y demás. Recordemos que la formación del sueño es, por tanto, una formación sustitutiva, es algo que es como el síntoma neurótico, la idea obsesiva en el obsesivo o el síntoma histérico en la histérica, y por tanto también se asemejan a el chiste, el lapsus, el fallido, el equívoco, la mala interpretación, etcétera. Por tanto, hay símbolos en los sueños que son comunes a una lengua, hay símbolos que son comunes a una cultura, porque obviamente comparten el folclore, las historias, los mitos, los cuentos, las leyendas, etcétera. Y hay símbolos que son comunes a la especie entera. Obviamente de esto no va a hablar Freud mucho porque ya saben Jung, pero he aquí una lista, he aquí una lista de significados para los que estaban esperando durante todo el video este momento. Leo directamente el original de Freud. Hay símbolos traducibles de manera casi universal y unívoca. Por ejemplo, emperador o emperatriz, rey o reina, obviamente pueden significar los padres. Las habitaciones pueden significar las figuras femeninas y las entradas y salidas de las mismas, obviamente los genitales femeninos. De más está decir que los símbolos que son falocéntricos, como por ejemplo armas y bastones y cuestiones afiladas, obviamente representan el falo masculino. Pero hay algo otras que son más veladas, como por ejemplo los armarios y cajones pueden significar los genitales femeninos, la matriz de la mujer, y también obviamente algunas que son no tan inmediatas, como por ejemplo la madera también puede significar el útero. El símbolo de la escalera o subir y bajar una escalera puede ser el comercio sexual o la corbata de un hombre, precisamente su miembro viril. También despertan la incredulidad otras vías de intelección de estos símbolos y por qué están vinculados. De más está decir que muchos de estos símbolos son bisexuales, o sea que valen tanto para el hombre como para la mujer. Finalmente, un sueño que tuvo Freud, en el cual un paciente había soñado que era duramente criticado por Goethe. Goethe, para los que, como yo, no hablan alemán. El dramaturgo alemán y gran poeta. Este sueño era obviamente absurdo y sin sentido porque su paciente era empresario, así que ni le interesaba la literatura, ni mucho menos le interesaba haber sido criticado por Goethe, y eso no lo podría desmoralizar de forma alguna, aparte que era un hombre joven de como unos 18 o 20 años y Goethe llevaba muerto como 80 años, así que no podía ser. Pero lo que sí podía ser es que Freud recordaba que un libro reciente de su colega Flies había sido duramente criticado en una revista psicológica. Él se había desuscrito de la revista, es decir, ya no iba a colaborar
con esa revista. Si bien quería mantener, obviamente, el trato cordial y formal, decía que esperaba una resarcición y que esta nunca llegó y que obviamente se veía dolido por su amigo Flies, que había sido duramente criticado. A lo cual Freud presupone aquí una doble interpretación. No solamente su paciente era su amigo, sino que su amigo era él. De más está decir que los sueños son profundamente egoístas, siempre van acerca de nosotros. Y pensaba Freud, si a Flies lo están criticando, y su teoría tiene que ver con la relación entre emociones y aspectos sexuales con aspectos de la vida psíquica y anímica, es decir, cómo la sexualidad influye sobre el psiquismo, y mi teoría que pronto dará a luz, o sea, ya saben que luego se publicará 3 ensayos para una teoría sexual, si a Flies lo están criticando así, imagínense cómo me van a criticar a mí. Así que, obviamente, consideraba que era como una metáfora de sí mismo. Asimismo, la interpretación simbólica de los sueños es una interpretación que se puede dar precisamente en el análisis. O sea, no es tanto lo que soñaste o lo que significa, sino la interpretación que vos le das y el sentido que cobra para vos el síntoma. Porque precisamente ahí donde se recuerda lo olvidado, se hace consciente lo inconsciente y se pone en palabras lo nunca dicho, es donde se produce la cura analítica. Todas estas interpretaciones no eran Badalí. Cada vez que se había llegado a una de estas interpretaciones, uno de los pacientes había visto remitido su síntoma psíquico. Finalmente, uno de los sueños más conocidos por todos ustedes, si no, se los cuento ahora, de por qué los sueños son un cumplimiento, aunque sea velado, de un deseo reprimido. Una paciente cuenta angustiada que sueña con el funeral de su sobrino, funeral que era símil al funeral de su propio hijo. Por tanto, obviamente se despierta angustiada y piensa que evidentemente ella no desearía el fallecimiento del hijo de su hermana, de su sobrino. Pero analizando los elementos de el velorio y quienes estaban presentes, esta da con el resultado de que estaba presente allí un hombre al cual ella anhelaba, un amado secreto, es decir, una persona con la que ella desearía estar, de la cual ella estaba enamorada. Este hombre había estado presente y lo había conocido en el funeral de su propio hijo. Por tanto, de presentarse un nuevo funeral, premisa tétrica donde las haya, tal vez este allegado de la familia también se presente y pudiera conocerle más en profundidad. Sin más, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy por la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Este libro tiene como 500 páginas. Si no puedes hacerte con él o no tienes tiempo para leerlo, te recomiendo leer un opúsculo acerca del sueño o sobre el sueño de 1901, también de Sigmund Freud, un resumen que sus amigos le habían pedido insistentemente porque querían leer acerca de la interpretación de los sueños, pero encontrábase bajo las mismas circunstancias de que era muy largo y muy tedioso leer un libro tan extenso. Obviamente, por el propio ego, Freud reniega varias veces de este resumen, diciéndole ¿por qué no simplemente compran el libro y lo leen? Pero bueno, finalmente cede a la presión de la crítica y realiza este resumen que es bastante escueto, en creo que 10 o 20 páginas. Tienes resumido todo lo que se encuentra en el libro, las tesis fundamentales y los análisis que aquí he plasmado. Sin más, si te ha gustado este tipo de videos, si quieres más videos sobre psicoanálisis, ciencias sociales, sobre interpretación de los sueños, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de la divulgación de la psicología y de las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.